Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Necesito que alguien me hable así ajuste el volumen, por favor. Buen día. Sí, sí, profe, se te escucha. Perfecto, gracias. Bueno, sí, como decía Mara, somos poquitos. Eh, pero bueno, no importa. De todas maneras, la clase está siendo grabada, así que los que no pudieron asistir la van a poder ver, ¿sí? Y los que pueden asistir, bueno, aprovechen para, si tienen preguntas, hacer algún tipo de pregunta o cualquier tipo de duda que tengan, la pueden hacer en vivo. Eh, Antes de empezar, les quería recordar, como lo hice en clase también, que ya estamos en la última etapa, que el 26 tengo que estar entregando notas, así que les recomiendo que se pongan al día con los trabajos. De todas maneras, me imagino que los que están acá en la clase están al día con los trabajos, pero bueno, no está de más recordarlo, para que tengan en cuenta las fechas. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda acerca de los trabajos anteriores, acerca, no sé, algún tema que no hayan entendido, alguna dificultad que hayan encontrado con la materia, algún comentario? No, Me profe, puso ninguno. Julieta, ¿ibas a decir algo? Un 5 en el 6 y quiero mejorarlo, pero usted tiene mis hojas. Yo tengo tus hojas. Bien. Eh, bueno, a ver cómo hacemos. Te las puedo pasar por mail. Sí, ahora me fijo si te los puedo pasar. Bueno, las tengo ¿Qué al otro lado puntos ahora. Pero igualmente, ¿que yo te lo corregí por Classroom o me lo entregaste en papel? entré el papel la clase pasada? Ah, me lo entregaste la clase pasada, entonces como no nos vemos no te lo puedo dar, pero sí te devolví la nota por el Classroom. Pasó eso, ¿no? Sí. Bien. Bueno, dame un segundo que busco tu trabajo. Dame un segundito, así te digo los puntos que tenés que mejorar. Vamos a aprovechar. Estamos con la 47. Bien, Juncos. Sí, acá tengo tu trabajo. Me entregaste dos juntos, el de Descartes y el de David Hume. El de Descartes estaba muy bien, ahí te puse un 9. ¿Esa nota la recibiste? Sí. Bien. Y en el de Hume, que podés levantar un poco la nota, eh, la primera, ¿sí? La primera pregunta que es ¿por qué se denomina a Hume un empirista? Bueno, esa estaba eh, directamente mal, eh, porque lo que me respondiste es ¿en qué campos influyó David Hume? No me dijiste por qué era empirista. Me pusiste que influyó en el utilitarismo, en el positivismo, pero eso no lo hace empirista, porque influye en otras filosofías. Si no, seríamos todos empiristas. Em, claro, y que influyó a Kant también. Bueno, eso no lo hace empirista, influir a otros filósofos. Lo que lo hace empirista es que él cree que todo el conocimiento está basado en la experiencia, así que todo conocimiento comienza con la experiencia, y más particularmente con la experiencia sensible.
Después otra característica que necesito que me pongan ahí en la respuesta es su actitud ante las ideas innatas, ¿sí? Que él, es más, los empiristas no creen que existan ideas innatas, sino que lo que dicen es que nosotros nacemos como una página en blanco, ¿sí? Y esa página en blanco se va escribiendo mediante la experiencia, mediante lo que vamos viviendo. ¿Sí? Yo lo que necesito para esa respuesta es que me nombren esas dos cosas. Es decir, que basa todo su conocimiento o todo el conocimiento humano en la experiencia, o sea que todo lo que conocemos proviene solamente de la experiencia y particularmente de la experiencia sensible, eh, y que me describan su actitud con las ideas innatas, ¿sí? Que no creen en las ideas innatas, sino que nosotros nacemos como una página en blanco, nuestro entendimiento no tiene ningún contenido al momento de nacer. Básicamente quiero que me respondan eso, así que podrías corregir esa. Yo creo que si corregís esa ya llegás al 7 automáticamente. Igualmente te digo la otra que estaba mal, la 4, ¿sí? En la que yo pido que me expliquen las leyes por las cuales se asocian las ideas simples. Y en esa respuesta me hablaste un montón sobre las percepciones, lo que son las ideas, pero jamás me dijiste cómo es que se asocian. Y necesito que me nombres eso. Que me nombres las tres leyes de asociación de las ideas, que están en el apunte. Te las recuerdo igual de todas maneras. Las tres leyes por las cuales se asocian las ideas en nuestro entendimiento son la semejanza, la contigüidad en tiempo y espacio y la causalidad, o sea, la causa y efecto. ¿Sí? Por medio de esas tres leyes, nuestras ideas simples se asocian en el entendimiento y producen ideas complejas. Y necesitaba que me dijeran eso. Escribiste bastante, me detallaste un montón de cosas, pero eso justamente no lo dijiste y es lo que pedía, por eso te la di como válida. Y después el otro problema que encontré, la última, la de la causalidad, que está media incompleta. De todas maneras, si corregí las otras dos, o una de las dos, ya estaría perfecto. ¿Sí? Ya llegás al 7. Porque cada pregunta vale 2 puntos. Así que si me corregís y me respondes bien alguna de las dos, eh, ya llegás al 7. Dale, buenísimo. Profe, última pregunta y no lo molesto más. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué dos trabajos le entregué? ¿Cómo? Dos trabajos le entregué el número, porque no me lo acuerdo. Los trabajos que entregaste fueron el 6 y el 5. Dale, gracias. Nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los trabajos? Nada. Bien. Bueno, empezamos con la clase entonces. Bien, la clase pasada habíamos terminado con el libro de Aristóteles, La Ética Nicomaquea, ¿sí? Que se correspondía con un tipo de fundamentación de las normas morales que se llamaba fundamentación teleológica. ¿Sí? Se corresponde con la parte normativa de la ética, que es la que se encarga de evaluar la validez o los fundamentos que tiene la validez con la que nosotros eh, catalogamos las acciones como buenas o malas. Sí, es un hecho que nosotros catalogamos a nuestras acciones como buenas y malas. Lo que hace la ética normativa es tratar de encontrar los fundamentos de esa valoración que le damos a las acciones. Y vimos con Aristóteles la fundamentación teleológica, ¿sí? Que centraba su atención en, entre otras cosas, las consecuencias de las acciones. Y bueno, vimos toda la cuestión acerca de los fines, ¿sí? Que todas las acciones humanas se tienen que dirigir hacia un fin o se dirigen hacia un fin. Y Aristóteles lo que quiso hacer es encontrar el fin supremo hacia el cual se tienen que dirigir todas las acciones humanas, si es que existían, ¿sí? Y
sí, evidentemente existía y encontró ese fin mediante esta investigación y ese fin supremo era la felicidad. Bueno, y después se hizo toda una investigación sobre la felicidad, vimos que la felicidad era una actividad propia del alma en el ser humano, ¿no? Eh, Porque el alma es la parte activa de cualquier ser vivo, así que toda, toda acción que nos lleve a la felicidad va a tener que ver con eso, con el alma, porque el alma es la eh, productora de actos, es la que nos permite actuar a todos los seres vivos, a las plantas, a los animales y a nosotros los humanos. Y al examinar el alma humana descubrió que hay una función propia del hombre que es la del razonamiento. ¿Sí? Entonces, nuestra actividad que nos lleva a la felicidad tenía que ser una actividad racional, una actividad en donde se desarrollara el razonamiento, esta capacidad de razonar. Y ahí conocimos el concepto de virtud, ¿sí? Que es un modo de actuar según la razón que tiende al término medio. Y bueno, ya vimos todo lo que se corresponde con el término medio, que las acciones tienen dos extremos, el exceso y el defecto, y que nosotros mediante la racionalidad, mediante un cálculo mental, teníamos que encontrar ese término medio. Eso que estaba a igual distancia del exceso y del defecto. Después vimos lo que era la felicidad perfecta para Aristóteles. Bueno, esto fue un breve repaso sobre lo que vimos de Aristóteles. Ahora vamos a entrar en lo que sería la fundamentación deontológica. Y el representante de la fundamentación deontológica que elegí para ver, y yo creo que es el más conocido y el más importante, es el libro de Immanuel Kant. ¿Sí? Les escribo el nombre del autor. Immanuel Kant, y el libro que vamos a estudiar de Kant es La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Bien, entonces, como hago siempre, les voy a dar un par de datos del autor, como para que conozcamos un poco de dónde viene y en qué época está hablando este autor. En primer lugar, vamos a decir que nació en 1724 y murió en 1804. ¿Sí? Y es proveniente de Prusia. Prusia vendría a ser la actual Alemania. ¿Sí? Creo que no existe más Prusia, por lo que tengo entendido. O si existe no como un Estado independiente, sino como un Estado alemán. Por eso se dice que es un representante del idealismo alemán, Immanuel Kant. Pero no vamos a ver esa. Sí, vamos a ver un poco de qué se trata el idealismo, eh, porque el trabajo que hace él está embebido de esta ideología. Un filósofo de la Ilustración, ¿sí? Ya vimos que en esta época lo que quería hacer el ser humano era independizarse eh, del conocimiento eclesiástico, del conocimiento de la iglesia, ¿sí? La autoridad de la Edad Media, que él lo que hacía era eh, asistirnos, supuestamente, para que nosotros podamos obtener el conocimiento. O sea, todas las cuestiones morales o todas las cuestiones acerca de la verdad, la tenemos que ir a consultar a la iglesia. Sí, no, no es que estoy culpando a la iglesia de haberse abogado esa responsabilidad, sino que lo que hacía la iglesia era ser el centro disponible de conocimiento. O sea, alguien quería conocer algo acerca del mundo y iba a consultar a los sabios. Y los sabios se reunían en las iglesias. ¿Sí? Más las escuelas, si uno quería estudiar, tenía que ir a estudiar a una escuela eclesiástica, una escuela de la iglesia. O sea que eran las únicas instituciones donde nosotros podíamos ir a consultar cualquier cuestión eh, acerca de eh, cualquier cosa. ¿Sí? Si teníamos un problema y queríamos decidir qué hacer y qué no hacer, qué era lo correcto y qué era lo incorrecto para hacer, teníamos que ir a la iglesia y preguntarle al
cura o al sabio que estuviera en la iglesia. Bueno, lo que querían hacer los ilustrados era desprenderse de esa tutoría, desprenderse de esa asistencia y tratar de encontrar verdades por su propia cuenta. ¿Sí? Eh, Desprenderse de la autoridad de la iglesia para poder determinar lo bueno y lo malo y tratar de determinarlo por medio de la razón. Tratar de encontrar una solución al problema de lo que, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, independientemente de si existe un Dios o no existe un Dios. ¿Sí? Desprender estos conocimientos directamente de la razón. ¿Sí? No, no es un desperdicio de Dios, ¿no? Porque si Dios nos dio la razón para algo. No para obedecer a otros seres humanos, sino que nos dio la razón para que nosotros podamos decidir por nuestra cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Lo que se está manejando mal son los seres humanos, no Dios. No es una discusión con Dios, sino que es una discusión con otros seres humanos que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros fuimos creados por el mismo creador y nos creó con una igualdad de nuestro intelecto. ¿Sí? Todos tenemos la misma capacidad para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y esa herramienta es nuestro entendimiento, nuestra razón. Al menos eso es lo que cree Kant. Entonces, a partir del estudio de la razón, lo que va a querer hacer es ver cuáles son las leyes que se desprenden de la estructura de nuestro entendimiento. Así que vamos a ver en qué queda él, dónde termina la cosa. Bueno, vamos a adelantar un poco. Lo que hizo Kant también fue un compromiso entre el empirismo y el racionalismo. ¿Sí? Nosotros vimos esta historia de los empiristas y los racionalistas de parte de Descartes y a los empiristas de parte de David Hume. Bueno, él lo que hizo es conciliar estas dos ideas eh, y proponer una filosofía nueva, ¿sí? El idealismo, la filosofía trascendental. Nosotros no vimos la filosofía trascendental, ni la vamos a ver, eh, pero es una propuesta de Kant para resolver el problema que había entre empiristas y racionalistas. En resumidas cuentas, lo que hizo fue darle la razón a los dos y decirle que a los dos que también estaban equivocados. O sea, los dos tenían razón y los dos estaban equivocados. Es decir, el conocimiento del hombre no depende únicamente de la experiencia y no depende únicamente de la razón, sino que depende de las dos cosas en igual medida. O sea que lo que estaban viendo los otros filósofos eran dos extremos que tenían que ser conciliados. O sea, todo conocimiento, lo que decía Kant, todo el conocimiento proviene de la experiencia, sí comienza con la experiencia, pero no es todo el conocimiento al que tenemos acceso. O sea que todo nuestro conocimiento no proviene de la experiencia. Comienza ahí y se completa con la razón. ¿Sí? Que la razón es esa capacidad que tenemos los humanos o todos los seres racionales de organizar esa experiencia, organizar eso que nos da los sentidos y darle una cierta estructura para que nosotros podamos comprender y manejar toda esa información que nos llega de afuera. David Hume ya lo había visto esto, pero no se había propuesto investigar de dónde provenían estas leyes, esta estructura conceptual, sino que decía que había ciertas leyes, que las ideas se asociaban de determinada manera, que era indispensable para la experiencia, porque si no tuviéramos estas leyes de asociación, no sería posible la experiencia humana. Pero Kant lo que hizo fue ir más allá y, bueno, hacer una descripción de todo este aparato conceptual que forma nuestra razón, nuestro entendimiento. Pero bueno, no lo vamos a ver. Se los doy únicamente como introducción para que entiendan más o menos de qué está hablando ahora en la ética. Perdón, ya vengo.
disculpen. Ahora, más o menos sabemos de dónde viene el autor, a qué se dedica, qué es lo que le interesa. Vamos a ver un poco de la obra, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esta obra se publicó en 1785 y es el primero de los trabajos maduros de Kant en la filosofía de la moral. Él lo que buscaba con este libro era despejar el camino para futuras investigaciones, al explicar los conceptos centrales y los principios de la teoría moral. Igualmente, Bloom hizo una investigación bastante completa, estableció las bases de un estudio sobre la moral y reveló los principios fundamentales de la moralidad. ¿Qué más? Podría decirse que es un solo principio, que después vamos a conocerlo. Acá ya empezamos a ver una diferencia radical con Aristóteles, ¿sí? Aristóteles hablaba de fines y Kant habla de principios, ¿sí? En las acciones tenemos estos dos componentes, estos dos extremos, principios y fines. Los fines están después de las acciones, o sea, es aquello a lo que nosotros tendemos cuando actuamos, y los principios están antes de las acciones. Los principios son los que determinan nuestras acciones, desde atrás, ¿sí? Desde sus inicios. Por eso decimos que la filosofía de Aristóteles se centra en las consecuencias de las acciones, que es lo que viene después, y la de Kant se centra en las intenciones de las acciones, que es lo que viene antes. Entonces vamos a ver que otra vez estamos ante dos extremos, que seguramente en algún momento habrá que conciliar, como hizo Kant, con el empirismo y el racionalismo. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a meternos ahora sí dentro de la obra. ¿Sí? Vamos a empezar con el prólogo. Lo primero que hace Kant es explicarnos que la filosofía griega solía dividirse en tres ciencias, así que era la física, la ética y la lógica. Lo que va a hacer Kant es dividir a estas ciencias entre ciencias materiales y ciencias formales. Lo que nos va a decir es que todas las ciencias tienen un objeto, ¿sí? O una serie de objetos, y por otro lado esos objetos respetan o se comportan según determinadas leyes. ¿Sí? Y eso es lo que quiere encontrar el científico cuando estudia esta serie de objetos. Vamos a explicar un poco más así se entiende. Nos dice que todo conocimiento racional es o material o es formal. ¿Sí? Dentro del entendimiento formal no tenemos un objeto determinado, según Kant, sino que tenemos la forma de los objetos. Y esto se corresponde con la lógica. ¿Sí? La ciencia formal es la lógica. También podríamos introducir dentro de las ciencias formales a la matemática. ¿Sí? La matemática también habla acerca de la forma de los objetos, especialmente si lo queremos ver más gráficamente, la geometría. La geometría se dedica a estudiar la forma de los objetos, independientemente de qué material estén hechos. Únicamente le prestamos atención a la forma. No me importa si un triángulo es de madera, es de cemento, las características de las que habla la geometría no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver solamente con su forma. Por eso se dice que es una ciencia formal. Acá Kant introduce la lógica, que la lógica es más o menos lo mismo que las matemáticas, pero se refiere a un conocimiento un poco más abstracto, un poco más amplio. Habla de la forma de nuestro razonamiento directamente, de las reglas universales del pensar humano, sin distinción de objetos. ¿Sí? Entonces, dentro de la
ciencia formal, tenemos a la lógica. Y la lógica lo que quiere buscar es las leyes universales de nuestro pensamiento, las reglas universales de nuestro pensar. ¿Sí? O sea que tenemos un objeto que son nuestros pensamientos y las leyes que buscan los que estudian lógica, que son las leyes universales de estos pensamientos. Cómo es que estos pensamientos, o cómo es que estos objetos, estos pensamientos, se estructuran en nuestra mente. Después, por otro lado, tenemos la filosofía material o la ciencia material, cuyos objetos son materiales, ¿sí? Como lo dice la palabra. Y dentro de esta ciencia material tenemos las otras dos ciencias que mencioné. ¿Sí? Tenemos a la física y a la ética. ¿Sí? En la física tenemos objetos materiales. Y lo que nosotros queremos estudiar con la física son las leyes a las que están sometidos los movimientos de estos objetos materiales. ¿Sí? O sea, en la física nosotros estudiamos cómo se mueven las cosas, independientemente de qué cosa es la que se está moviendo. ¿Sí? Yo voy a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, no me importa que lo esté haciendo un auto, una persona o una piedra que lanzo, no me importa el objeto. Lo que me importa es cuánto pesa, a la velocidad que va y la fuerza con la que está siendo lanzado. Eh, Les explico esto para que después entendamos acá. ¿Sí? Está buscando también las reglas de la moralidad que sean independientes del objeto. ¿Cómo están haciendo estas otras ciencias? ¿Sí? La lógica nos interesa por los objetos particulares que está estudiando, por un pensamiento particular, sino por la forma de nuestro pensamiento. Está buscando las leyes que respetan todo nuestro pensamiento. En la física se buscan las leyes que respetan todos los objetos al moverse. Que Kant las va a llamar leyes de la naturaleza. ¿Sí? Todos los objetos respetan las leyes de la naturaleza. Y esas leyes de la naturaleza es lo que investiga la física. Trata de encontrar esas leyes. Y por otro lado tenemos la ética, ¿sí? Que tiene objetos. ¿Sí? Los objetos de la ética son sujetos éticos, que hasta ahora los únicos que conocemos somos nosotros, los humanos, sujetos éticos. Y los sujetos éticos son los sujetos racionales, los que tienen racionalidad. Kant se cuida siempre de no encasillar al ser humano como único ser racional o como único ser ético. Porque puede haber otros. En el futuro, por ahí, no sé, un perro se puede desarrollar de tal manera de que empiece a poder razonar. Y las leyes que está buscando él, las leyes de los entes éticos, van a tener que servir también para el perro si adquiere racionalidad. O si viene un extraterrestre eh, y tiene racionalidad, tiene capacidad de pensar mediante conceptos, entonces va a tener que respetar estas leyes de todas maneras. Entonces la ética se encarga de sujetos éticos. Y las leyes que estos sujetos éticos respetan al actuar, que son las leyes de la libertad. Entonces tenemos objetos y leyes. ¿Sí? El objeto de la ética son los seres racionales. Y las leyes que rigen sus movimientos son las leyes de la libertad. Las leyes que rigen a los movimientos de las cosas físicas, que nosotros también somos cosas físicas y estamos sometidos a leyes de la naturaleza, ¿sí? Porque si nosotros nos lanzan de algún lado de un edificio, vamos a caer a la velocidad que dice la física, porque somos objetos físicos. O
O sea que en cuanto a objetos físicos nos comportamos según las leyes de la naturaleza. Y en cuanto a sujetos éticos, nos comportamos según las leyes de la libertad. O sea que respetamos varias leyes nosotros. Y siempre surge un conflicto entre estas dos partes de nosotros, entre estos dos mundos que nosotros habitamos, que tienen leyes distintas, que de todas maneras tenemos que respetar. Las leyes de la naturaleza es muy difícil dejar de respetarlas, ¿sí? No es una cuestión libre para nosotros. No tenemos una libre elección de si respetar la gravedad o no respetarla. ¿Sí? Nos afecta como entes físicos y ese respeto por esa ley es necesario. En cuanto a las leyes de la libertad, nosotros, al ser seres libres, podemos seguirlas como no. De todas maneras, estas leyes son obligatorias para todo ser racional. Después vamos a estudiarlo un poco más a medida que vayamos avanzando en la vida. Pero la idea es que entendamos esto, ¿sí? La ética es una ciencia como cualquier otra ciencia, como la física, como la lógica, solo que busca leyes distintas. Pero las leyes tienen las mismas características. Estas leyes tienen que ser universales, tienen que ser independientes de la experiencia, ¿sí? Como la matemática, independiente de su objeto. O sea, no importa si el ser racional es un ser humano, si es un perro que adquirió racionalidad o si es un extraterrestre. ¿Sí? Estas leyes de la libertad tienen que ser válidas para todo ser libre, para todo ser racional. Y ahora lo vamos a recordar todo el tiempo esto, pero para que se vayan ubicando. Entonces lo que necesita Kant es elaborar una filosofía moral pura, ¿sí? Porque él quiere que el conocimiento ético se asimile o que se asemeje al conocimiento matemático y al conocimiento físico, al conocimiento de las otras ciencias, para poder asimilarse a esos conocimientos, ¿sí? Porque siempre a la filosofía se la tildó de inexacta, de charlatanería. Entonces, lo que está haciendo Kant es introducirla dentro del ámbito científico. Estamos haciendo ciencia con esto, porque estamos buscando leyes de comportamiento. Así como el físico busca las leyes del comportamiento de las cosas, y la lógica busca las leyes del comportamiento de nuestros pensamientos, la ética busca las leyes del comportamiento de los seres libres. Entonces, las leyes de la libertad van a tener una serie de características. Primero, que van a ser universales, o sea que van a servir para todos los casos. Como las leyes físicas sirven para cualquier objeto, ¿sí? La gravedad la respetan los objetos que hay acá en la Tierra, los objetos que están en la Luna, los objetos que están en Marte. Y si vamos a cualquier parte del universo, los objetos se van a comportar de igual manera, van a respetar la ley de gravedad, entre otras leyes, ¿no? De movimiento, pero la van a respetar en todos lados. Por eso se dice que son leyes universales. Son leyes independientes del objeto, independientes de la situación y del momento en que se den. La gravedad va a ser respetada, fue respetada desde el inicio de los universos y va a ser respetada hasta el fin de todos los tiempos. Lo mismo tiene que pasar con las leyes de la libertad. Tienen que ser universales y eternas. Y para todos los seres racionales, como dijimos. Y lo que va a hacer esta ley, estas leyes universales de la libertad, es obligarnos. ¿Sí? Es una ley que proviene de la razón, que se desprende de la estructura de nuestra racionalidad y que va a ser obligatoria para el ser humano. Es decir, si queremos ser buenas voluntades o queremos que nuestras acciones sean correctas, vamos a tener que respetar esa ley. Y esa obligación va a tener que ser universal. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando se va a entender un poco más. Entonces, vamos a ver la serie de requisitos que tienen que cumplir estas leyes de la libertad. Para ordenar un poco lo que estamos diciendo.
tienen que ser universales, ya les expliqué lo que es universal, tienen que ser a priori, una palabra que Kant va a usar siempre, en, eh, en todos los temas que toque de filosofía va a usar la palabra a priori, ¿sí? Porque él busca siempre esto, lo que sea anterior a toda experiencia, independiente de toda experiencia. Sí, por eso se le dice idealista también. Por eso es uno de los creadores del idealismo alemán. Porque él investiga a la razón humana, o a la razón en general, independientemente de cualquier tipo de contacto que tenga con el mundo, independientemente de toda experiencia. Es más, independientemente del hecho de que seamos humanos. ¿Sí? Él lo que hace es estudiar la estructura de la razón, únicamente eso. Y el hecho de que seamos humanos eh, no modifica ni afecta esta estructura racional que nosotros tenemos, que nosotros respetamos y con la cual organizamos todos nuestros pensamientos. Perdón si soy repetitivo, pero Kant hace mucho hincapié. Estas son leyes que rigen a los pensamientos de los seres racionales, independientemente de si son humanos, extraterrestres, perros, lo que sea. Si tienen capacidad de pensar conceptualmente, se tiene que regir según estas leyes. Porque estas leyes se desprenden de eso, del hecho de que somos racionales nada más, no del hecho que somos humanos o argentinos o que seamos venezolanos, porque él lo que está buscando es las leyes que determinan lo bueno y lo malo, y estas leyes son válidas en todos lados, porque nosotros habíamos visto que los códigos morales o los códigos de conducta van variando de un país a otro, o de un sector social a otro. Kant está en total desacuerdo con esto. No dice, sí, es lo que pasa, pero no es lo que debería pasar. Las leyes que determinan lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, tienen que ser universales, tienen que ser válidas en todos lados. No puede ser que las costumbres o que las concepciones de lo bueno y lo malo varíen de un lugar a otro. Lo bueno y lo malo tiene que ser lo mismo en todos lados, para todos los seres racionales. Por eso hace tanto hincapié en esto. Él quiere buscar eso, la norma universal, la ley universal que debe determinar a todos los seres humanos por el hecho de ser seres racionales. Y para buscar esas leyes no va a buscar en el mundo, no va a buscar en situaciones que nosotros podamos vivir, sino que va a buscar en la razón. Se va a centrar únicamente en eso. Por eso tiene mucho de racionalista Kant, pero no todo, es un poco empirista también. Bien, y después de aclarar todas estas cosas, bueno, estaba con las leyes de la libertad. Tienen que ser universales, a priori y puras. Sí, puras también. Es libre de todo conocimiento empírico, libre de toda sensación que podamos tener. No vamos a hablar de sensaciones. Sí, por ahí vamos a hablar de placeres o de inclinaciones más que de placeres. Pero después vamos a ver el lugar que ocupa. En primer lugar, de lo que nos quiere convencer Kant es de que una metafísica de las costumbres es indispensable y es necesaria. Esta es una de las preguntas del cuestionario. ¿Por qué es necesaria una metafísica de las costumbres para Kant? Y acá al final de la página número 2 tenemos la respuesta. Lo que nos dice él es que una metafísica de las costumbres es indispensable porque las costumbres mismas están expuestas a toda suerte de corrupciones. Mientras falte ese hilo conductor y norma suprema de su exacto enjuiciamiento. Porque lo que debe ser moralmente bueno no basta que sea conforme a la ley moral, sino que tiene que suceder por la ley moral. De lo contrario, esa conformidad será muy contingente e incierta. Ahora vamos a ver esa afirmación de que lo que es moralmente bueno tiene que ocurrir
por respeto a la ley y no por otra cosa. Ahora es un poco difícil entenderlo, lo sé. Después lo vamos a ver con ejemplos. Pero el tema es este, ¿por qué es necesaria una metafísica de las costumbres? Porque nuestras costumbres están sometidas a variaciones, a corrupciones. ¿Sí? ¿A qué se refiere con corrupciones? Bueno, que los seres humanos determinan lo bueno y lo malo según lo que les conviene. ¿Sí? Y eso no es aceptable para acá. No puede estar la conveniencia de algunos seres humanos para determinar lo que está bien y lo que está mal, sino que esos tienen que ser normas universales. Otra vez, ¿sí? Por eso es indispensable y necesaria una metafísica de las costumbres, porque mediante una metafísica de las costumbres vamos a determinar estas leyes universales que tienen que fundamentar lo bueno y lo malo, independientemente de si a alguien le conviene o no, porque eso no entra en los cálculos. Y nos dice algo muy claro, la presente fundamentación no es más que la investigación y asiento del principio supremo de la moralidad. Sí, otro concepto importantísimo. Principio supremo de la moralidad. ¿Sí? Esto es lo que está buscando Kant, y lo dice explícitamente. Estamos buscando el principio supremo de la moralidad. Y parece, casi nunca lo nombra Aristóteles, pero está hablando directamente con él. ¿Sí? ¿Qué buscaba Aristóteles? El fin supremo. ¿Sí? Está usando las mismas palabras que Aristóteles. Ya nos damos cuenta que él está dialogando con él, por más que no lo nombre directamente. Porque está haciendo el mismo juego, nada más que al revés. Nos dice, no podemos nosotros estar siguiendo un fin supremo de nuestras acciones, porque el fin tiene que ver con la contingencia, sí tiene que ver eh, con la parte empírica de nuestra experiencia. Y de ahí no se pueden derivar nuestras acciones, los principios de nuestras acciones. Ahora vamos a verlo un poco más. Terminó el prólogo, ¿sí? Termina diciendo esto, que él busca el principio supremo de la moralidad, es decir, este principio va a ser una ley de la libertad, ¿no? El principio supremo de la moralidad va a ser un principio universal, un principio a priori, que sea válido para cualquier tipo de decisión que podamos llegar a tomar. O sea, si nosotros estamos ante una situación que no sabemos qué hacer, vamos a consultarle a ese principio supremo de la moralidad, a esa ley de la libertad que tiene que regir todas nuestras acciones. Una vez que consultemos a esa ley universal, ella nos va a saber decir si la acción que vamos a hacer es buena o mala. Es una especie de fórmula matemática que nosotros tenemos, a la que nosotros la tenemos que llenar de contenido para saber si una situación es buena o mala. Como la física, ¿sí? Si ustedes tuvieron física en algún momento, se van a dar cuenta que son fórmulas. Todo se reduce a fórmulas en la física. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ponerle el contenido de una situación particular. Por ejemplo, no sé, no voy a dar una fórmula exacta de física, pero podemos decir, no sé, la velocidad es distancia sobre tiempo. No sé si está bien o mal, así que no noten eso, pero es un ejemplo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces yo para saber la velocidad de algo tengo que introducir las situaciones particulares. Es decir, la distancia que está recorriendo este objeto particular del cual yo quiero averiguar la velocidad y la distancia que está recorriendo particularmente. Pero la fórmula es una fórmula universal que se puede aplicar a cualquier caso. Lo mismo quiere hacer Kant con la moralidad, con lo bueno y lo malo. Va a ser una fórmula, que nosotros la tenemos que llenar con el contenido de nuestra situación particular. Y ahí esa fórmula nos va a decir, bueno, lo que haces está bien o lo que haces está mal. Parece algo mágico, ¿no? Ante esa difícil situación de determinar qué es lo correcto cuando vamos a actuar, que nos den una fórmula de ese estilo,
parece algo mágico. Y es lo que está buscando Kant. Y esa ley a la que nosotros vamos a consultar, esa fórmula, está en la razón de todos nosotros. Y no hace falta ser una persona súper inteligente para conocerla, sino que se desprende de nuestra capacidad de razonamiento. La conocemos todos, en realidad. Pasa que no nos la explicaron. Kant lo que viene a hacer es explicarnos esta ley. Nosotros tenemos una leve sensación o una leve idea de lo que es, lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tenemos una vaga idea. Es más, la mayoría de los seres humanos, dice Kant, respeta esta ley racional, porque sabe, cuando está haciendo algo mal, el ser humano sabe que está haciendo algo malo. Pero mediante la explicitación de esta ley va a ser mucho más fácil y mucho más exacta nuestra decisión. Bien, el capítulo 1 se llama Tránsito del conocimiento vulgar de la razón al conocimiento filosófico. Y lo primero que afirma es lo siguiente, nos dice, ni en el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. Otra vez, hablando con Aristóteles, ¿no? Dice, no hay nada que sea bueno o malo, salvo una buena voluntad. O sea, la voluntad es lo único que puede ser considerado bueno o malo para el hombre. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles nos decía que lo bueno y lo malo eran nuestras acciones, más las consecuencias de nuestras acciones. Lo único que podía ser bueno o malo era lo que hacíamos. Una buena persona es buena si hace cosas buenas. Bueno, según Kant, esto no es así. Una buena persona es una buena voluntad, ¿sí? Es una voluntad que se rige según el principio supremo de la moralidad. Eso es una buena persona, independientemente de las consecuencias de sus acciones. O sea, si ustedes quieren saber si yo soy una buena persona, no tienen que ver mis acciones, sino aquello que determina mis acciones, mis intenciones, ¿sí? Es de lo que venimos hablando, de lo que los vengo advirtiendo. ¿Sí? Que el principio de nuestras acciones va a ser el foco de atención de Kant, o sea, nuestras intenciones. Es algo mucho más difícil de analizar las intenciones de un sujeto, pero es lo correcto, es lo que determina si somos buenos o malos. Los buenos o malos no son nuestras acciones, sino que son nuestras intenciones. Y nuestras intenciones están en nuestra voluntad. Por eso nos dice, lo único bueno o malo que puede haber en el mundo son voluntades. Si no es una voluntad, no puede ser bueno o malo. Y otra serie de afirmaciones que hace. La voluntad no es buena por lo que efectúe o realice. No es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Otra vez, ¿sí? Diciéndole a Aristóteles, no, una buena voluntad no se define por el fin que persigue, sino por el principio que respeta, por la ley que la rige. Lo que hace los fines es tirar desde adelante, ¿sí? Como para imaginarlos. El fin supremo para Aristóteles era la felicidad. Entonces todas nuestras acciones iban hacia allá, hacia la felicidad. Podemos decir que la felicidad es el fin supremo y está desde adelante tirando de nuestras acciones, para que vayamos hacia ella. Para Kant, el principio supremo hace todo lo contrario. El principio supremo desde atrás nos empuja a realizar la acción. Es una ley que tenemos que respetar, que no mira hacia dónde vamos, sino que nos determina antes de las acciones, más allá de lo que hagamos. Nos empuja desde atrás a actuar correctamente. Espero que se entienda. Es un poco difícil de entender. O sea, lo que nos dice Kant es que
Una voluntad no es buena porque busque un fin, ¿sí? No es buena por eso. Es buena solo por el querer. Es decir, es buena en sí misma, porque quiere lo correcto. Por eso es buena la voluntad. Y nos dice, si a pesar de sus mayores esfuerzos no pudiera llevar a cabo nada y solo quedase la buena voluntad, esta sería una buena voluntad como una joya brillante por sí misma, como algo que es en sí mismo pleno de valor. Contrario a lo que decía Aristóteles. Aristóteles nos decía que una buena persona era una persona que hacía cosas buenas, una persona que actuaba. Una persona sin actuar no podía ser considerada buena, según Aristóteles. Bueno, según Kant lo está diciendo acá explícitamente y en diálogo con Aristóteles, esto es indudable, porque está detallando punto por punto la contraposición que tiene con Aristóteles. Lo que nos está diciendo es que si una persona no actúa, de todas maneras puede ser considerada buena, porque una buena voluntad no depende de lo que realiza, sino que depende de los principios que la mueven. Y si una buena voluntad no actúa, de todas maneras puede ser considerada una buena voluntad, porque tiene un valor propio. Y posteriormente va a empezar a analizar la relación que hay con la razón, y lo bueno y lo malo. ¿Sí? Porque esto es otra de las cosas que ha afirmado Aristóteles, que nosotros para ser buenos o malos teníamos que utilizar la razón. O sea que la razón tenía que determinar nuestras acciones. Y esas acciones siempre tenían que estar en busca de la felicidad. O sea que, según Aristóteles, es lo que dice Kant, la razón estaba destinada a poder encontrar la felicidad, porque era la que iba a hacer el cálculo, ¿sí? El cálculo del término medio para que nosotros podamos alcanzar esa felicidad. Entonces Kant va a empezar a analizar esta relación porque le hace un poco de ruido. Dice, bueno, vamos a ver si la razón está destinada a que encontremos la felicidad. A ver si esta función que tiene nuestra alma está destinada para eso. Él no cree que esté destinada para eso. Él se pone a analizar y nos dice, bueno, todo lo que nos da la naturaleza a nosotros, todo lo que puso en nosotros, cumple su función a la perfección. ¿Sí? Por ejemplo, el corazón. ¿Sí? El corazón fue puesto por la naturaleza en nuestro pecho para que pueda irrigar la sangre hacia todo el cuerpo. Y ese órgano lo hace perfectamente, ¿sí? No tiene falla, cumple su función a la perfección. Lo que nos dice Kant es esto, todo lo que pone nuestra naturaleza en nosotros cumple la función perfectamente, ¿sí? No tiene fallas. Lo mismo que los pulmones. Los pulmones son perfectos para llevar la sangre a nuestro cuerpo, ¿sí? Todas las facultades que tenemos, que tiene nuestro cuerpo, que tenemos nosotros, son perfectas para su función. Y se pregunta si la razón es perfecta para la función que le puso Aristóteles, que era encontrar la felicidad. Y se da cuenta de que no es perfecta para eso. Y si no es perfecta para encontrar la felicidad, no es perfecta, no, esa no es su función, ¿sí? No es que no es perfecta la razón. La razón es perfecta para su función. El tema es que su función no es la felicidad, no es encontrar la felicidad. Por más empeño, pensamiento y preocupación que le pongamos nosotros a encontrar la felicidad, la razón parece que la dificulta. Cuanto más pensamos en eso, más nos cuesta llegar a ser felices. Hubiera sido mejor colocar un instinto en nosotros, dice Kant, para poder reconocer la felicidad. Y efectivamente eso es lo que pasa. Nosotros reconocemos la felicidad no por un pensamiento ni un cálculo, sino porque nos sentimos bien. ¿Sí? Es un instinto ese. Al sentirnos bien, ahí tenemos un parámetro de que estamos siendo felices, ¿sí? De que estamos llegando a la felicidad. No por un cálculo mental, ni por el uso de la razón, sino porque tenemos una cierta sensación que nos hace reconocer la felicidad.
Pero la razón no hace eso, la razón siempre se equivoca cuando busca la felicidad. Además, es más, nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para ser felices. ¿Sí? Cuando nos preguntan, bueno, depende de la situación en la que nos encontremos, pensamos algo distinto. Mismo Aristóteles decía esto. Una persona varía su opinión acerca de lo que es la felicidad. Si está enfermo, dice que su felicidad es estar sano. Una vez que está sano, dice, bueno, si es pobre, su felicidad va a ser tener dinero. Y así, va variando, dependiendo de la situación, lo que es ser felices o no. O sea, si le prestamos atención a la razón hace muy mal su trabajo para que nosotros podamos ser felices. No puede ser que la razón esté destinada a eso. La razón está destinada a otra cosa. La razón va a decir, Kant es una facultad práctica. Sí, ya estoy cerrando el tema. La razón entonces es una facultad práctica, es una facultad que se dirige a nuestras acciones. No está para dirigirla hacia la felicidad. ¿Sí? La felicidad es otra cosa. La felicidad para Kant es la satisfacción de todas nuestras inclinaciones y de todas nuestras necesidades. Se los voy a anotar, así les queda registrado. La felicidad es la satisfacción de todas nuestras necesidades. Y la razón, si está destinada a eso, lo hace bastante mal, ¿sí? Porque, no sé, es muy difícil satisfacer todas nuestras necesidades y no sabemos cuál de nuestras necesidades nos va a llevar a ser felices. Según Kant, la satisfacción de todas. Sí, pero la razón no está destinada a eso. La razón es una facultad práctica. Es una facultad que debe tener influjo sobre sobre la voluntad. O sea que debe dirigir de alguna manera a la voluntad. El destino de la razón va a ser el producir una voluntad buena. Esta es la tarea de la razón. Producir una voluntad buena. Y ser una voluntad buena no tiene nada que ver con la felicidad. Es más, muchas veces está en contradicción con la felicidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Voy a cortar acá porque ya se pasó el tiempo. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Igualmente hay que procesarlo. Nada. No, lo estoy procesando. Sí, por eso, sí, hay que tratar de digerirlo un poco, porque es mucha información. Pero vayan siguiendo el texto. De todas maneras, estamos en el principio. Eh, Vamos a ir avanzando la clase que viene. Pero bueno, lo terminamos acá. Cualquier duda que tengan, pueden volver a ver el video. Si yo ahora en un rato lo voy a estar subiendo. Y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Dale, profe, chau, chau. Bueno, profe, chao. Chau.